Creo que estamos ya en contacto. Entonces, te doy los buenos días, Miguel. Pero una alegría escucharte, Mario. Muy buenos días. Igualmente para mí. Y además nos ha costado esta comunicación de manera tal que vamos a tratar de que sea Aprovecharlo, sacarle el jugo. todo el jugo posible. Sí, Eh, señor. bueno, Miguel, la primera cuestión que yo me planteo es, ¿ustedes le enviaron como radicalismo auténtico un documento al presidente de la Nación? Sí, señor. Y no solo al presidente de la Nación, sino hemos enviado a varios integrantes del equipo económico y social del gabinete, por supuesto. Bueno, siendo afirmativa tu respuesta, la Sí, pregunta que sigue es quiénes firmaron el documento y además qué es lo que le plantean al gobierno en ese documento. correcto. Bueno, vos sabés que nosotros hace rato, ya lo hemos charlado, no sé la cantidad de veces contigo, venimos desde hace años tratando de conformar una alternativa dentro de la Unión Cívica Radical, opuesta, por supuesto, a las diversas conducciones, a lo que nosotros denominamos la nomenclatura partidaria. Ujú. Esto ha tenido diversas, diríamos, avances, y cuando estábamos por hacer el lanzamiento público, finales de abril, nos agarró el coronavirus, ¿no? Claro. Entonces, estamos funcionando, te diría, como está funcionando todo el mundo, adaptándose activamente a esta realidad, y estamos conformados en esto que se denomina radicalismo auténtico. Es decir, allí encontrás desde la gente del alfonsinismo, ¿no es cierto?, Federico Storani, algunos amigos muy cercanos que pertenecen al movimiento de Chanqui Cáceres, Ujú. está la gente de Casela, está lógicamente gente de todo el país, desde Cima de Villa en Chubut hasta Torroba en La Pampa, hasta todo el radicalismo santafesino, ¿no es cierto?, fundamentalmente su presidente, el presidente del comité de provincia, Facendini, pero vayas a la provincia que vayas, hay radicalismo auténtico. Esto se ha ido Bien. conformando mucho. El presidente de la Convención Nacional, Jorge Sapi, en Córdoba, digo, y así. Entonces hemos ido, lógicamente, muchos trabajamos orgánicamente en el partido, en las comisiones técnicas de ellos, pero esto no es desde las instituciones orgánicas, sino que nosotros entendíamos que prácticamente ya desde mucho antes, pero acentuado a partir de la situación del cambio de gobierno, ha habido un vacío partidario, un dejar hacer, una no figuración que nos hacía recordar inclusive las etapas iniciales de Corral, ¿no es cierto?, cuando Ajá. prácticamente el radicalismo desapareció en términos de protagonismo y hizo un seguidismo tristísimo y lamentable, ¿no es cierto?, con pérdida de identidad incluida, a lo que fueron las políticas del PRO. Estuvimos trabajando mucho porque entendíamos que era un momento muy especial donde se habían dado algunos debates, ¿no es cierto?, en relación a cómo enfrentar esta situación tan difícil, tan inédita, donde nadie tiene, por supuesto, un manual que le indique cómo mejor operar, porque claro, la dimensión de la crisis, lo inédito de la crisis es tan grande que yo Así es. siempre lo ejemplifico diciendo, desde el primer momento me tocó hacer el seguimiento sobre el impacto económico. Empecé diciendo, bueno, es la peor crisis del siglo XXI. Después Mm. dije, no, es la peor crisis desde Lehman Brothers, desde la Segunda Guerra Mundial, fui diciéndolo. Finalmente, hace 2 semanas atrás, estaba diciendo, es la peor crisis del capitalismo. Hasta que Claro. apareció Christine Lagarde y dijo, la humanidad nunca ha visto una crisis de estas dimensiones. Es Mm. decir, claramente a esta altura, como lo estamos viendo hora por hora, ¿no es cierto?, esto del petróleo de ayer y de hoy, está indicando claramente lo inédito de esta situación. Entonces entendimos que teníamos que hacer un aporte, básicamente porque hubo una frase del presidente de la Nación que nos convocó fuertemente a precisamente dar propuestas vinculadas a los temas que nosotros veníamos ya hablando. Y esa frase tiene que ver con eh, el hecho de que él afirma en un determinado momento de que es una contradicción falsa la que se pretende montar entre salud y economía. Claro. Y para nosotros esto implicaba que todo lo que veníamos diciendo
desde el primer momento yo vengo hablando de que al lado de los protocolos sanitarios tiene que haber protocolos productivos y laborales que garanticen, ¿no es cierto?, que el impacto sobre lo social y sobre lo productivo se minimiza y se puede trabajar de manera conjunta. Cuando veníamos hablando de la necesidad de ir pasando gradualmente de aquella cuarentena de la que cumplimos un mes hoy, ¿no es cierto?, de la cuarentena horizontal a cuarentenas verticales, es decir, definiendo ciertas actividades que además de ser protegidas, que además de ser preservadas por el presente, tienen que esencialmente también ser preservadas para cuando pase todo esto. Digo, claro. el ejemplo que utilizo es el agroalimentario, ¿no es cierto? La cadena agroalimentaria que la necesitamos para garantizar nuestra seguridad alimentaria hoy, y por otro lado para aprovechar la demanda sin discusión que va a haber a partir de que este tiempo tan difícil pase. Es así que entregamos un documento que nos enviamos antes de la pandemia y recordábamos históricamente la frase final del preámbulo, ¿no es cierto?, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, etcétera, etcétera, lo poníamos como subtítulo, como motivador. Bien. Y decíamos que empezábamos diciendo, y justamente el documento se basa en esos tres ejes, decíamos que el mundo y Argentina enfrentan una pandemia inédita que impacta en tres dimensiones: sanitaria, económica y política. Y vos sabés que nosotros tenemos posiblemente dentro de la Unión Cívica Radical el equipo que es sanitarista más importante, claramente, por lo tanto pudimos no solo hacer un diagnóstico de cada uno de estos tres capítulos, sanitario, económico y político, sino que además de hacer esos diagnósticos de lo que estaba ocurriendo, plantearnos propuestas muy concretas, muchas de las cuales, y acá ya te estoy adelantando la respuesta, ¿no es cierto?, muchas de las cuales el gobierno las ha ido tomando gradualmente, y yo te diría que si hemos, y esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto?, que las efectividades conducentes comienzan a ser visibles. El sanitario, por un lado, con estas cosas que se han planteado en las últimas 48 horas, que nosotros la planteamos en el documento, todo el tema de asistencia en las casas, el hecho de la tomada de temperatura, ¿no es cierto?, en los transportes públicos, el hecho de que cuando se pongan en marcha ciertas actividades haya precisamente protocolos sanitarios puntuales en función de esto, que es lo que anunció el presidente la última vez que habló, claro. Y en términos, yo te diría, económicos, básicamente decimos que apoyamos lógicamente todo lo que es este famoso impuesto a la riqueza, ¿no es cierto?, por única vez, pero que además planteamos que tiene que haber nos inclinamos porque se avance en una reforma tributaria que sin duda va a pasar a un sistema que sea más progresivo, más simple, más efectivo, y lo basamos en tres ejes: desdoblar el impuesto a las ganancias, el impuesto a las personas físicas, el impuesto a las personas jurídicas y empresas. El segundo punto, disminuir el impuesto al valor agregado, que no sobrepase el 8%. El tercero, reformular el impuesto al patrimonio inmobiliario, tanto rural como urbano, y damos hasta números, ¿no es cierto?, de lo que debiera ser cada uno de ellos. Obviamente, en términos políticos, planteamos explícitamente la necesidad de dos respuestas. Una, que aparentemente están en marcha. Una, la reanudación de la actividad parlamentaria, y por otro, lo que siempre hemos reclamado desde el primer momento, que es la inmediata convocatoria al Consejo Político, Económico y Social. Bien. Te diría que este es el resumen en grandes rasgos, ¿no? Bien, quiere decir que ustedes, lógicamente, están reclamando, como creo que todo el país, que funcione el Congreso Nacional. Sin duda. Y escúchame, ¿cómo estás viendo esta consulta que hace Cristina Fernández a la Corte para que avale sesiones por video? ¿No te parece que como órgano del Estado que se autogobierna, que es el Congreso de la Nación, puede disponer que se avale las sesiones por video en una etapa, lógicamente estamos hablando de una etapa de emergencia, de excepcionalidad, que reclama el protagonismo del Congreso, el aporte necesario de todos los que intervienen en el Congreso, y que, evidentemente, no pudiéndolos reunir en un mismo salón, pueden hacerlo a través de acuerdos políticos con las modernas técnicas de comunicación?
Absolutamente, como se está funcionando en muchos parlamentos, en muchas legislaturas del interior del país y hasta en municipalidades. Hablaba con Pablo Yapkin el otro día en Rosario, está funcionando ahí en el Consejo Deliberante, hablas con la legislatura de Mendoza y están funcionando así, por darte las que he hablado en el último momento, pero todo el mundo funciona de esta manera. Ayer hubo charlas donde participan arriba de 1000 personas a través de distintas plataformas que andan dando vueltas. Es decir, hoy en día esto no puede ser considerado. Claramente me parece una excusa. Yo creo que además no siento un buen precedente que le pide que un poder autónomo, uno de los 3 poderes del Estado que tiene lógicamente autonomía para tomar sus propias decisiones, le pida autorización a otro poder, paradójicamente a otro poder que también está en cuarentena con esta feria, ¿no es cierto?, sí. Judicial existente. Por lo tanto, digo, me parece innecesario. Creo que lo importante, pero no voy a entrar en el detalle o el debate por qué se hace, por qué no se hace, etcétera y demás, porque además está marcando hasta una incoherencia entre las dos cámaras. Senadores pide y diputados está resolviendo la manera en que funciona. Digo, no voy a entrar en esto porque sería bajar el nivel del debate y además hablar sobre situaciones de interpretación. Y me parece que acá lo importante es que todos aportemos la voluntad de que realmente se quiere funcionar, se quiere darle al país una instancia en la cual lo antes posible sus instituciones estén funcionando a pleno. Yo recuerdo, que es una anécdota muy conocida, Churchill en plena guerra mundial, mientras las bombas, las B-1 y las B-2 caían sobre Londres, el Parlamento funcionaba. Claro. Digo, es un ejemplo histórico muy utilizado, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí. Nosotros vemos que hay posibilidades de que muchas de las medidas que se están adoptando, ya fíjate, hemos pasado de cuando empezamos a escribir esto, que casi no había actividades que se realizaran, hoy llegamos a 60 y estamos con las 11 de ayer, ¿no es cierto?, estamos en 60 actividades y cada vez va a ir más. Se ha puesto en marcha todo lo que tenga que ver con el comercio exterior. Hay actividades de exportación de granos, la cosecha se está levantando a pleno y por eso inclusive esto ha hecho de que lo que ha sido un cimbronazo a nivel mundial, como es el tema de la caída del petróleo, en Argentina se esté vendiendo menos, por supuesto, porque hay una caída del gasoil del 50% en las ventas y hay una caída de nafta del 70%, y el gasoil ha caído menos, ¿por qué? Porque la cosecha está funcionando a pleno, es decir, Claro. se está levantando la cosecha y los camiones van a puerto y se despacha, y bueno, esto lo vemos desde este lado positivo porque se está haciendo bajo estrictas normas de cumplimiento que establecen los protocolos sanitarios. De ninguna manera nadie está pensando que los pymes, sobre todo, van a querer que sus trabajadores mueran, sino todo lo contrario. Lo que se está buscando es mantener precisamente estos eslabones de cadenas de valor que necesitamos, repito, en el presente, pero sobre todo lo vamos a necesitar mucho, que permanezcan en pie, ¿no es cierto?, para el momento en que tengamos pasada esta situación, que va a ser muy difícil poder aprovechar de la mejor manera una circunstancia internacional que debiera sernos favorable. Por eso también aquí yo quiero hacer un agregado más, ¿no es cierto? Además uno está pensando en lo social. Este es un momento en el cual el mundo, vos fíjate, ya no discute la necesidad de algo que seguramente a vos te va a poner muy contento, ¿no es cierto? Nadie discute a esta altura la necesidad de una asignación universal, ¿no es cierto?, o mínima. Vos fíjate que hasta el presidente Trump entrega un cheque a cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos con su nombre. Está bien, estamos en plena época electoral, que critiquemos eso, pero lo concreto es que nadie discute la necesidad de esa asignación universal. Y creo que aquí también se puede dar un paso adelante en esa dirección. Creo, por supuesto. No, me querías decir algo, perdón. No, eso sí, yo creo que lo tiene en agenda el gobierno, de acuerdo a la información que yo tengo. A mí alguien me ha hecho alguna pregunta también al respecto. Nosotros, yo no sé si lo has leído, pero nosotros tenemos una propuesta que es una mecánica, una pequeña ingeniería financiera muy sencilla, a partir de la cual se podría implementar un ingreso básico universal, con las características que tiene el ingreso básico universal, muy distinto
a el mecanismo de los planes sociales focalizados, Por que supuesto. lógicamente generan clientelismo, etcétera. Pero dejo de lado esto que me parece a mí que sí es muy, muy importante porque hace a la calidad de vida de millones de argentinos desprotegidos. Absolutamente. El gobierno de todas maneras ha mostrado una sensibilidad, todo lo que tiene que ver con el trabajo del ANSES en torno al ingreso familiar de emergencia lo vemos con muy buenos ojos, aunque Sí. lógicamente creemos que hay que implementar en esta dirección políticas mucho más sustentables. Pero te quiero preguntar por otra cosa también. Dale. Te veo con mucho optimismo respecto a la post-crisis del COVID-19, con lo cual, bueno, podemos compartir porque efectivamente creo que va a haber una demanda mundial increciendo cuando todo esto empiece a menguar. Al Sí. mismo tiempo, son muchos sectores y yo mismo, sin espíritu crítico, observo a un gobierno vacío de un programa económico consistente. Sí, ¿Cómo claro. estás viendo vos eso? No, recordemos el debate previo, digamos, ¿no? Porque aquí también es importante no jugar nosotros a las escondidas con nosotros mismos, digo. No es que veníamos bien, veníamos en un momento de expansión, Mm, teníamos todo el frente externo ya resuelto, sino que veníamos, ¿cuál era el debate antes? No tenemos programa, porque no hemos cerrado el frente externo con los bonistas. No cerramos el frente externo con los bonistas ni con el fondo porque no tenemos programa. Es decir, había una discusión en relación al huevo y la gallina. Yo creo a esta altura que como viene todo este apoyo que ha habido explícito no solo de gobiernos desarrollados, del G20, etcétera y demás, sino del propio Fondo Monetario Internacional, que ha dado un aval muy, yo diría, incondicional y sorpresivo para algunos en términos del apoyo a la política y a las propuestas efectuadas por parte del gobierno, y al efectuarse la oferta de la manera en que se hizo, vos acordate que el fondo había dicho de que la quita tenía que ser entre 55.000 millones y 85.000. uh-huh. Y nos estamos mucho más cerca de 55, es decir, ha sido una oferta, pese a que se denomina agresiva, mucho menos agresiva de lo que podría haber sido. Amigable, diría yo. Amigable casi amigable. ¿Qué implica esto? A mi juicio, lo que está implicando, por más que hoy leamos el rechazo de los fondos, etcétera y demás, ¿no es cierto? El Banro diciendo ahí que espera otra cosa, muy bien, al margen de eso, entre el tono del ministro y los números dados por el ministro en su mensaje, me parece que claramente ha quedado demostrado la necesidad y voluntad de arreglo. Yo diría que vamos hacia un arreglo, no por supuesto en los términos planteados ni en una esquina del ring, ni en la otra esquina del ring. Seguramente estará en un punto en el medio, pero me parece que vamos a un arreglo. ¿Por qué? Porque sería muy, digamos, me parece que a ninguna de las dos partes le conviene el no arreglo. A la Argentina no le conviene el no arreglo porque cuando haya que salir de esto, conviene tener financiamiento, conviene no estar colocado en el triste lugar de los países defolteados, ¿no es cierto?, que sería repetir una figura ya conocida, un déjà vu, de los que no deseamos que se vuelvan a repetir, y por el lado de los bonistas, porque ante la incertidumbre que existe, y ante el hecho concreto de que objetivamente hay un planteo, como vos bien decías, casi amigable, me parece que lo que les conviene es cerrar lo antes posible. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo va a evolucionar todo esto después. Claro. A ver, hoy YPF está valiendo 1.400 millones. Yo pregunto, ¿por qué el gobierno no la compra? ¿Por qué el Estado no se plantea comprarla? Comprar, digo, definitivamente las partes que quedan, ¿no es cierto? Así es. Digo, para empezar a plantearnos cómo esto está modificándose de una manera tan, yo diría, veloz y tan incierta en términos de futuro, que vos fíjate que el mundo no se ha puesto tan nervioso con lo ocurrido ayer, con lo del petróleo, y sin embargo es un dato absolutamente inédito. En toda la historia, nunca el petróleo estuvo en estos valores, en toda la historia nunca se llenaron los lugares de almacenamiento, los barcos que andan, hasta todas las empresas argentinas han tenido que salir a comprar a alquilar barcos para tener capacidad de almacenamiento.
se ha agotado la capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque este es un problema de demanda. Claro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que el mundo ha caído prácticamente entre un 30 y un 35% el consumo de petróleo, esto te está diciendo que el transporte se ha ido al diablo, que la producción se ha ido al diablo, etcétera. Y como yo hablo con China 2 veces al día, ellos me cuentan explícitamente de que recién están pensando en un rebote hacia el próximo trimestre. Digo, pasado hacia el próximo, empezarían luego de atravesar el peor crecimiento, la peor caída desde 1976 a la fecha. Nunca habían tenido un trimestre como el que acaba de finalizar y cuyos números acaban de conocerse, ¿no es cierto? Así es. Miguel, te tengo que dejar porque tengo al doctor Miguel Quiectic que está esperando para hablar del coronavirus. Te agradezco muchísimo y en poquitos días vamos a volver a hablar. Creo que ha sido muy jugoso todo lo que nos has dicho y merece esto que luego también lo difundamos con intensidad. Te mando un abrazo y quedamos hasta un próximo encuentro. Un gran abrazo, Macitelli, y sigamos lógicamente en contacto. Chao. Dale, fuerte abrazo.